Formación y duración de cada período en la era providencial de la restauración, historia humana y el trabajo de Dios. Suscríbete a Loredo Nelson, dale me gusta y no olvides darle clic a la campanita para que reciba todas las actualizaciones de los videos que compartimos regularmente. A continuación estudiaremos la formación y duración de cada período en la era providencial de la restauración. La era providencial de la restauración es la era para restaurar por indemnización como la identidad de tiempo en imagen, la era providencial para el fundamento de la restauración, que es la era de la identidad de tiempo simbólico. Estudiemos ahora la formación de cada periodo. El periodo de 400 años de esclavitud en Egipto. Noé estableció el fundamento de fe sobre el fundamento de separación de Satanás por el juicio de los 40 días. Este fundamento fue anulado a causa del fallo de Cam y Dios, para establecer a Abraham en la misma posición, le mandó que ofreciese sacrificios simbólicos sobre el fundamento de haber restaurado por indemnización los 400 años. Sin embargo, debido al fracaso de Abraham en la ofrenda simbólica, el fundamento fue invadido de nuevo por Satanás. De este modo, Dios hizo que los israelitas pasaran 400 años de esclavitud en Egipto para la nueva separación de Satanás, a fin de restaurar el fundamento de 400 años invadidos por Satanás. Génesis 15:13. Este fue el período para la restauración por indemnización como la identidad de tiempo en imagen de los 1600 años desde Adán a Noé, del período de la identidad de tiempo simbólico. En Primera de Reyes 6:1 dice: en el año 480 de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, el año 400 del reinado de Salomón sobre Israel, en el mes de Siv, que es el segundo mes, emprendió la construcción de la casa de Yahvé. El cuarto año del rey Salomón, después del reinado de 40 años del rey Saúl y del reinado de 40 años del rey David, se dice que fue el año 480, desde que el pueblo de Israel salió de la tierra de Egipto. Comprendemos que hubo un periodo de 400 años aproximadamente desde la vuelta de los israelitas de Egipto a Canaán, hasta el tiempo en que fue ungido el rey Saúl. A este periodo lo llamamos el periodo de los jueces. Los israelitas centrados en Moisés tenían que situarse sobre el fundamento de separación de Satanás de los 400 años de esclavitud en Egipto, con el fin de restaurar a nivel nacional la posición de Abraham, que había sido establecido sobre el fundamento de separación de Satanás de los 400 años desde Noé. Pero debido a la falta de fe de los israelitas que volvieron a Canaán centrados en Josué en lugar de Moisés, este fundamento fue de nuevo invadido por Satanás. A causa de esto, los israelitas tenían que separarse de nuevo de Satanás para poder restaurar por indemnización el fundamento de los 400 años de esclavitud en Egipto, que fue invadido por Satanás. El periodo establecido de nuevo por esta razón fue el periodo de 400 años de los jueces, desde la vuelta de los israelitas a Canaán hasta el tiempo de la unción del rey Saúl. Este periodo pudo restaurar por indemnización como la identidad de tiempo en imagen el periodo de 400 años desde Noé hasta Abraham. En el desarrollo de la era providencial de la restauración, cuyo fin es restaurar por indemnización la era providencial para el fundamento de la restauración, Abraham, que comenzó este curso providencial, estaba en la posición de Adán, mientras que Moisés estaba en la posición de Noé y el rey Saúl estaba en la posición de Abraham. Entonces, el periodo de 120 años del Reino Unido es que Abraham era la persona que debía completar el periodo providencial para el fundamento de la restauración y al mismo tiempo comenzar el periodo providencial de la restauración. Por lo tanto, Abraham tenía que establecer primeramente el fundamento a nivel familiar, Génesis 15 del 1 al 5, y sobre este tenía que establecer el fundamento nacional para recibir al Mesías.
Así como Dios tuvo que realizar por todos los medios el fundamento para recibir al Mesías a nivel familiar en tiempos de Abraham, porque era su tercer intento. Ahora él tenía que realizar por todos los medios su providencia para establecer el fundamento para recibir al Mesías a nivel nacional en el tiempo del rey Saúl, porque este era también su tercer intento. Abraham tenía que restaurar por indemnización los periodos 12, 4, 21 y 40, horizontalmente y de una vez, por medio de una ofrenda simbólica. Sin embargo, Abraham fracasó en la ofrenda simbólica y no pudo restaurar estos periodos por indemnización. Abraham no realizó el fundamento para recibir al Mesías, ya que fracasó en su tentativa de restaurar horizontalmente por indemnización centrado en la ofrenda simbólica, los periodos de 120 años, 40 días, 21 días y 40 días, que eran los periodos matemáticos de indemnización para restaurar el fundamento de fe establecido en el tiempo de Noé. Así pues, con el fin de restaurar estos periodos como un periodo horizontal de indemnización llevado a cabo verticalmente, Dios tuvo que establecer de nuevo un periodo de indemnización correspondiente a cada número 12, 4, 21 y 40, extendiendo el cumplimiento de su voluntad a Isaac y Jacob. Con el fin de restaurar estos periodos como periodos horizontales de indemnización llevados a cabo verticalmente, Abraham estableció de nuevo los 120 años, 40 años, 21 años y 40 años. Del mismo modo, el rey Saúl, que restauró por indemnización la posición de Abraham a nivel nacional, trató también de restaurar horizontalmente por indemnización, construyendo y centrándose en el templo. Sin embargo, el rey Saúl cayó también en la infidelidad, fracasando así en cumplir esta voluntad. Primera de Samuel 15, del 11 al 23. Con el fin de restaurar estos periodos como periodos horizontales de indemnización llevados a cabo verticalmente, como en tiempo de Abraham, Dios estableció los 120 años del periodo del Reino Unido, el periodo de 400 años de los reinos divididos del norte y sur, el periodo de 210 años del cautiverio y regreso de los israelitas, y finalmente el periodo de 400 años de preparación para la llegada del Mesías. Por consiguiente, el periodo del Reino Unido fue el periodo para restaurar por indemnización los 120 años en los que Moisés estableció por 3 veces el fundamento de fe para la restauración nacional de Canaán. Fueron 40 años de su vida en el palacio del faraón, 40 años en el desierto de Madián y 40 años errando en el desierto. Estudiemos sobre todo que después de que los israelitas centrados en Moisés se situaron sobre el fundamento de separación de Satanás de los 400 años de esclavitud en Egipto, Moisés estableció el fundamento de fe por sus 40 años de vida en el palacio del faraón. Entonces, intentó llevar a los israelitas a Canaán para construir el templo sagrado, pero debido a la falta de fe de los israelitas, este curso fue prolongado en los 40 años de Moisés en el desierto de Madián y después en el periodo de 40 años errando en el desierto. Del mismo modo, después que los israelitas se situaron sobre el fundamento de haber restaurado los 400 años de esclavitud en Egipto por los 40 años de los jueces, el rey Saúl tenía que establecer el fundamento de fe, restaurando con su reinado de 40 años los 40 años que vivió Moisés en el palacio del faraón. Entonces tenía que construir el templo. Sin embargo, el rey Saúl cayó en la infidelidad, primera de Samuel 15:23, y de igual manera que en los tiempos de Moisés, la voluntad de construir el templo fue prolongada los 40 años del rey David, más otros 40 años del rey Salomón, haciendo en total un periodo de 120 años del Reino Unido. Este fue el periodo para la restauración en imagen, los 120 años desde la vuelta de Abraham de Harán hasta que Jacob tomó la primogenitura de Esaú. Por consiguiente, así como la voluntad de Dios fue prolongada de Abraham a Isaac y luego a Jacob, con quien se realizó, el ideal del templo del rey Saúl fue prolongado hasta el rey David y después hasta el rey Salomón.
con el que fue finalmente realizado. El período de 400 años de los reinos divididos del norte y sur. El rey Saúl intentó restaurar horizontalmente por indemnización el ayuno de 40 días de Moisés para la restauración de las palabras, realizando el ideal de construir el templo durante el período de sus 40 años de reinado. Veamos el período de 400 años de los reinos divididos del norte y sur. Saúl, debido a su falta de fe, este período tuvo que ser restaurado como un período horizontal de indemnización llevado a cabo verticalmente. Esta fue la providencia del período de 400 años de los reinos divididos de Israel al norte y de Judá al sur, que duró hasta que los israelitas fueron llevados cautivos a Babilonia. Este período pudo restaurar por indemnización como la identidad de tiempo en imagen, el período de 40 años desde que Jacob estableció la condición de tomar la primogenitura de Esaú a cambio de pan y un potaje de lentejas hasta que recibió la bendición de Isaac y de Dios, Génesis 28 del 1 al 4, y entró en Harán, Génesis 28 del 1 al 4. Entonces, el reino norte de Israel, debido a la infidelidad del pueblo, fue llevado cautivo por Asiria. Pero después de esto, el reino sur de Judá, debido a su infidelidad, también fue llevado cautivo por Nabucodonosor, rey de Babilonia. Este fue un periodo de 210 años. Después de pasar 70 años cautivos en Babilonia, los judíos fueron finalmente liberados por decreto real de Ciro, rey de Persia, después de haber sucumbido Babilonia ante Persia. El pueblo judío volvió más tarde a Jerusalén y Nehemías, guiando a los judíos que quedaban, volvió y construyó de nuevo los muros. Entonces entraron en el periodo de preparación para recibir al Mesías, centrados en el profeta Malaquías y sus profecías. Malaquías 3:23 o Malaquías 4:1, según la versión de Biblia que tengan. Entonces fueron 70 años de cautiverio y 140 años del retorno, para un total de 210 años. Este fue el año 210 desde que fueron llevados cautivos a Babilonia y alrededor del año 140 desde el momento de su liberación. La suma de estos periodos es conocido como el período de cautiverio y regreso del pueblo judío. Realizando el ideal del templo, el rey Saúl trataba de restaurar horizontalmente por indemnización el período de 21 días en el que Moisés trató primeramente de llevar a los israelitas a Canaán. Sin embargo, ya que fracasó debido a su incredulidad, fue necesario el período de 210 años de cautiverio y regreso del pueblo judío para restaurar este período como el período horizontal de indemnización llevado a cabo verticalmente. Este período fue para restaurar por indemnización como la identidad de tiempo en imagen, el período de 21 años de penoso trabajo de Jacob en Harán, Génesis 31:41. Jacob pasó los primeros 7 años para obtener a Lía, los segundos 7 años con el fin de obtener a Raquel y los últimos 7 años desde entonces hasta que volvió a Canaán. Veamos el período de 400 años de preparación para la llegada del Mesías. El pueblo judío, después de haber vuelto a Canaán, su patria, reconstruyó el templo y los muros y de este modo se preparó como nación para recibir al Mesías, según la profecía de Malaquías, el profeta. El pueblo judío, después de haber vuelto a Canaán, reconstruyó el templo y pasaron 400 años hasta el nacimiento de Jesús. A este periodo lo llamamos el periodo de preparación para la llegada del Mesías. El rey Saúl intentó restaurar horizontalmente por indemnización el período de 40 años en el desierto que los israelitas centrados en Moisés pasaron en su tercer curso de la restauración de Canaán, realizando su ideal del templo. Pero, debido a su infidelidad, terminó de nuevo en fracaso y se estableció el período de 400 años de preparación para la llegada del Mesías, con el fin de restaurar este período como período horizontal de indemnización llevado a cabo verticalmente. Este período fue para restaurar por indemnización como la identidad de tiempo en imagen el período de 40 años desde la vuelta de Jacob de Harán a Canaán hasta que visitó Egipto para encontrarse con José, que había sido vendido por sus hermanos. En el próximo video estudiaremos la era providencial de la prolongación de la restauración. Muchas gracias por su atención
Como siempre decimos, este tema es muy importante. Comparta, comparta, que este tema es muy importante. Comparta.